del orden del día. Debate y votación de la moción por la que se insta al Gobierno de España a la anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia Católica del Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra. Al amparo del artículo 223 del reglamento, los grupos parlamentarios de H. Bildu, Nafarroa, Geroa Bai y Contigo Zurekin han presentado una enmienda de adición de un punto 6 a la moción. Vamos, por lo tanto, primeramente con el turno de defensa de la moción. Grupo Parlamentario Socialista, 15 minutos máximo. Señor Alférez Goñi, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a los miembros de la plataforma de las inmatriculaciones de Navarra por el trabajo y la lucha permanente que han tenido para que hoy Navarra esté un poquito más avanzada que el resto de España. El robo y el hurto son lo mismo. La diferencia es que uno se hace con violencia y el otro no. En definitiva, te quedas con algo que no es tuyo y expolias propiedades a otros. La Iglesia lo hizo con disimulo, ¿o no? Quizá podríamos hablar más de connivencia con un dictador en la dictadura y con un dictadorcillo en la democracia, que casualmente llevaban los dos bigote y que legislaron ad hoc para posibilitar el expolio. Eso sí, para ser justos, Aznar en los años 90 fue más allá, incluso que el dictador. No solo mantuvo el privilegio, sino que lo amplió. O sea, más que Franco. ¿Cómo es posible que la propia institución de la Iglesia incumpliese por lo menos claramente dos de sus mandamientos? El 7, no robarás, y el 10, no codiciarás los bienes ajenos. Aunque también podríamos hablar de que incumplió el 1, tranquilos, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Evidentemente no me he acordado de los mandamientos, he tenido que ir a mirarlos. La realidad es... Señores de UPN, señor presidente. Continúa, Tranquilidad. señor Zorri. Tranquilidad. Tranquilidad. Sabemos lo que pasa en un chaco. La realidad es que la Iglesia robó con premeditación, alevosía y ayuda no divina, y que la multinacional católica, a sabiendas, inmatriculó más de 35.000 inmuebles a partir de 1998. Y lo hizo con secretismo y opacidad hasta que, en este caso, el Partido Socialista, porque también el Partido Socialista está en el Congreso de los Diputados, lo descubrió. Se acordarán de aquel programa de Jordi Évole, que fue el más visto de su historia en ese momento, con un gran título, Que Dios te lo pague. Muchos católicos, porque esto no va contra la Iglesia en general, ni contra los católicos en particular, pero muchos católicos y parte de la Iglesia, para ser honestos también, piensan que fue y es una inmoralidad y una obscenidad. Robar un cementerio, tierras, huertas, casas, centros de culto a un pobre ayuntamiento de pueblo o a personas trabajadores, ¿cómo podríamos definirlo? Eso sí, a los amigos del régimen, a los ricos y poderosos, en cualquiera de las épocas, ni tocar. Los bienes inmatriculados desde la ley que promulgó la dictadura de 1946 superan los 100.000. En la campaña de 2019, Pedro Sánchez habló de derogar la ley y anular la ley que permitió el expolio. Y es verdad que luego no lo hizo de facto, sino que llegó a un acuerdo para que la Iglesia devolviera 995 inmuebles, admitiendo esta que casualmente había sido sin mala fe. Faltaría más. Pero fue un comienzo y un hecho significativo en una cuestión que todos los que apoyamos esta moción entenderemos. No siempre se puede hacer ciertas cosas en su totalidad, pero sí se puede iniciar el camino, abrir ese camino, y Pedro Sánchez lo hizo. Ahora hay que continuarlo y por eso traemos esta moción. Es verdad que la nulidad
trae algunas aristas, porque la Iglesia patriótica vende todos los años, escuchen bien, en torno a 300 inmuebles de los que han inmatriculado previamente. Pero la justicia, también es cierto, ampara a los compradores de estos u otros inmuebles por comprarlos con buena fe. Eso no puede ser ninguna excusa para seguir trabajando por que devuelvan los inmuebles. Ya ven que al final, cuando se habla de la Iglesia, siempre se habla de fe. Lo que no se habla siempre es de buena fe. En Navarra, cierto, se avanzó mucho, se trabajó mucho y se consiguieron resultados. O sea, el camino está más avanzado. La plataforma tuvo un papel fundamental y central. De un día para otro, pequeños municipios navarros fueron descubriendo que lo que querían suyo, del pueblo, porque ellos lo habían construido y lo habían mantenido, tenía otro dueño, en este caso el obispo. Descubrían con estupor que la vía que abrió Aznar en 1988 para que pudieran poner a su nombre los templos estaba dando sus frutos sin que nadie se enterara. Y ahí nació la plataforma que, sumando a algunos partidos políticos, como Navai en su momento, EH Bildu, Podemos, Geroa Bai, Contigo Zurekin y, por supuesto, el Partido Socialista, han sido y siguen siendo actores principales de la recuperación del patrimonio para el conjunto de la sociedad navarra. Y he dicho de todos porque todos han sido partícipes en este Parlamento del trabajo, conjuntamente con la plataforma, incansable para visibilizar este expolio, para trabajar contra esas inmatriculaciones y para que las propiedades de aquellas personas a las que fueron robadas sean devueltas. Aquí están los diarios de sesiones y no quiero dejar de nombrar y de poner en valor a todos aquellos que siempre han luchado, siempre han trabajado y siempre se han juntado para que se devuelva lo inmatriculado. Al menos aquí en Navarra se sabe cuántos templos, viviendas, frontones, etcétera, se inscribieron a nombre de la Iglesia. 1087. Estos grupos han hecho varias iniciativas al respecto desde el 2012. Se han aprobado mociones también para coordinarse con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, propietarios de los bienes, las entidades locales, que dicho sea de paso, ya está en marcha esa coordinación para hacer el listado de bienes inmatriculados que ya tenemos, incluso para poner, se hizo una iniciativa, el gabinete jurídico del Gobierno de Navarra al servicio de las entidades de los municipios para recuperar ese patrimonio. Por eso pedimos ir más allá, ser punta de lanza contra la injusticia y pasar de meras declaraciones de intenciones a leyes de obligado cumplimiento. Es difícil que la coordinación con comunidades y municipios gobernados por quienes ayudaron y taparon todos los expolios, me estoy refiriendo a las derechas, que muchas de ellas gobiernan las comunidades autónomas en España, ayuden. Por eso la ley de nulidad es el único camino posible. En Navarra, como he dicho, ya existe un listado amplio de más de 3.000 inmuebles inmatriculados. Solo desde 1998, los 1.034 que he dicho con anterioridad. Pero hablemos claro, en algo que escama a muchos y es defendido por otros, incluyendo lo recibido por la casilla del IRPF, más exenciones, más ayudas, más subvenciones, la Iglesia recibe al año en torno de 11.000 millones de euros de dinero público. ¿Han oído bien? 11.000 millones de euros de dinero público. Hay que tener en cuenta que tiene exenciones fiscales como el IBI, subvenciones para educación, financiación de centros sanitarios y también de asistencia social. Por poner datos concretos, en conciertos educativos
recibe más de 5.000 millones de euros de dinero público. Eso sin contar, por supuesto, con esa famosa triquiñuela de los colegios concertados de pedir a los padres, con lo que recaudan 1.186 millones de euros más. De los conciertos sanitarios que tienen, reciben 2.000 millones de euros más. Y también hay que decir que gestiona más de 800 residencias de mayores, muchas de ellas concertadas con los diferentes gobiernos. Más exenciones, otras subvenciones y demás prebendas públicas. Esta es la realidad, ni más ni menos. Y a esto hay que sumar lo que antes he dicho y que quiero recordar, que de los bienes inmatriculados hay más de 300 que siguen vendiendo cada año, sin ser propietarios legítimos. Los artículos 206 de la ley hipotecaria promulgada por Franco y el 304 del reglamento hipotecario promulgado por Aznar, que permitieron las inmatriculaciones a nombre de la Iglesia Católica, son a todas luces inconstitucionales, en cuanto vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución española. Ahora vamos a ver quién es constitucionalista y quién no. ¿Cómo es posible que la Iglesia se le equipare con los registradores de propiedad? ¿Cómo es posible que fuesen nombrados fedatarios públicos por Aznar? ¿Cómo es posible que los registradores no recurrieran estas inmatriculaciones contrarias a la propia Constitución? La defensa de lo público nos obliga a defender lo que es de todos. Y esto pasa porque se anulen las leyes que permitieron el expolio y el robo de miles de inmuebles que pertenecen al pueblo y no a la Conferencia Episcopal. Y termino. La justicia social y moral debe prevalecer ante una injusticia inmoral e impropia de una institución que promulga valores como la solidaridad, la dignidad humana o el bien común. Por eso les pido el voto favorable a esta moción. Y por eso también pedimos, como ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, que la Iglesia Católica se implique también en detectar los inmuebles inmatriculados y en devolver lo que robaron a los pueblos y a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Anzorro.